Después de la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial, se da por terminada la ocupación que tenía Japón sobre la península de Corea. Estados Unidos hacía presencia al sur de esta península, mientras que la Unión Soviética hacía presencia al norte de esta península. No hablaremos de la guerra de Corea, pero ¿qué tuvo que ver esta guerra con el inicio de la inteligencia militar en Colombia? Bienvenidos a este canal. Si les gusta este tipo de contenido, suscríbanse. Comencemos. Colombia decidió participar junto a 15 países que por intermedio de la ONU apoyaron a Corea del Sur en su guerra con la Corea del Norte. Colombia envió más de 5.000 soldados, quienes se llamaron Batallón Colombia, con el propósito de ayudar y evitar la gran avanzada de la República Popular Democrática de Corea o Corea del Norte, quienes estaban apoyados por China y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, también llamada la Unión Soviética, quienes tenían el ánimo de expandir más el comunismo por la región. La sagacidad y astucia para obtener información correspondiente al enemigo ha sido algo común en los ejércitos a través de la historia. La información se convierte en un elemento imprescindible para la toma de decisiones. Desde la antigüedad, los más experimentados líderes militares comprendieron la importancia de obtener información para conocer el poder y la capacidad del oponente al que se estaban enfrentando, así como saber de anticipado su comportamiento en el campo de batalla y de esta manera, poder tomar las decisiones más acertadas para alcanzar la victoria. Al final de la guerra, el Batallón Colombia arribó al país con más conocimiento de las tácticas implementadas en la guerra, debido a la cercanía que se tuvo en el campo de batalla con tropas de Estados Unidos, quienes a su vez y a través de algunas tropas de avanzada se dedicaban a estudiar al enemigo en su avance, recogían toda la información que pudiera ser implementada en su contra y de esta forma disminuían los riesgos que se presentaban en los combates. Estudiaban y analizaban cada movimiento del enemigo. Colombia decidió implementar ese conocimiento en las fuerzas militares justo después de su participación en esta guerra, dando inicio a la inteligencia militar en Colombia. Esta labor la realizan los hombres que conforman los grupos de inteligencia militar, no solo en Colombia, sino en el mundo entero. La inteligencia y la contrainteligencia militar han sido factores claves para garantizar el éxito de las acciones militares en Colombia. Colombia tomó la determinación de crear un organismo militar dedicado a las actividades de inteligencia y contrainteligencia para el desarrollo de posteriores acciones militares. Como resultado de estos procesos, el desarrollo de la inteligencia militar como especialidad dentro del ejército coincidió con lo que estaba sucediendo en el país a principios de la década del 60, donde comenzaban a surgir brotes de violencia en el sur del Tolima y en el Sumapaz con las guerrillas de orientación marxista que no se sometieron a la amnistía de 1958. Esta amnistía fue creada a través del decreto 0328 de 1958. Decía que las personas que hubieran cometido en los departamentos antes aludidos los delitos a que se refiere el artículo 2 de este decreto, con anterioridad al 15 de octubre de 1958, podrán solicitar al gobierno que se suspenda el ejercicio de la acción penal sobre ellas si se obligan a reincorporarse a la vida civil ordinaria, a someterse a la Constitución y a las leyes de la República observando buena conducta bajo la vigilancia de las autoridades y absteniéndose de todo acto que pueda perturbar el orden público o la tranquilidad social. Los grupos armados que no se sometieron a este decreto posteriormente darían origen a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. En vista de contrarrestar estas nuevas amenazas, en 1962 fueron seleccionados un grupo de 28 oficiales, entre los que se encontraba el teniente coronel Ricardo Charri Solano, para que realizaran un curso de inteligencia básica en Fort Halabit,
Estados Unidos, y contribuyeran a la creación del primer curso de inteligencia básico para oficiales a nivel fuerzas militares, el cual inició el 14 de marzo de 1962. Los buenos resultados obtenidos llevaron a que en el año 1963 se diera el inicio al primer curso de inteligencia para suboficiales en las distintas fuerzas, convirtiéndose en los primeros hombres capacitados en la inteligencia de combate. Cumpliendo este mismo propósito, de manera paralela se dio comienzo a la conformación de los grupos de inteligencia localizadora, con sus siglas GIL, para desarrollar la inteligencia de combate, y que posteriormente se integraron a los grupos de contraguerrillas. Los buenos resultados operacionales condujeron a que en el año de 1964 fueran creados los batallones de inteligencia y contrainteligencia, con sus siglas BINSI, y la Escuela de Inteligencia, que iniciaron funcionamiento en las instalaciones de la Escuela de Artillería, y el 19 de septiembre de 1965 el destacamento de inteligencia se trasladó a las antiguas instalaciones del Hospital Militar en San Cristóbal, en Santa Fe de Bogotá. A partir de la primera década de funcionamiento, este batallón consolidó numerosos resultados, como la captura de varios integrantes de las guerrillas de las FARC, del ELN y del M-19. De esta forma, ratificaron la idoneidad de continuar avanzando en la reestructuración de las redes de inteligencia. Este proceso se complementaría con la activación en 1987 de la Brigada de Inteligencia y Contrainteligencia número 20, los batallones de inteligencia números 1, 2, 3 y 4 y el batallón de contrainteligencia número 1. Y finalmente, en 1990 se creó el arma de inteligencia militar, pasando de ser una especialidad a un arma constituida dentro del Ejército Nacional. Las experiencias recogidas a lo largo de la lucha contra el terrorismo y los violentos reafirman el rol protagónico que ha adquirido la inteligencia militar en Colombia y la capacidad de informarse con rapidez de manera fidedigna en las distintas amenazas sobre el pueblo colombiano. Prueba de ello es la larga lista de operaciones que han culminado de manera exitosa gracias al trabajo de hombres y mujeres quienes llevaron a cabo importantes operaciones militares. Podemos nombrar la Operación Gato Negro, la Operación Berlín, la Operación Libertad 1, la Operación Camaleón, la Operación Jaque, la Operación Sodoma, la Operación Odiseo, entre muchas otras, donde el trabajo constante y silencioso del personal de inteligencia ha sido decisivo para alcanzar la victoria militar. La Ley Estatutaria 1621/2013, reglamentada por el Decreto Nacional 857 de 2014, por medio de la cual se expiden normas para fortalecer el marco jurídico que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión constitucional y legal, y se dictan otras disposiciones. El Congreso de la República decreta, artículo 1, delimitación de los organismos y dependencias. Llevarán a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia los organismos y dependencias autorizados por la ley. Estos organismos y las dependencias autorizadas desarrollarán esas actividades observando la Constitución y la ley, y serán los siguientes: las fuerzas militares, el Comando General de las Fuerzas Militares, el Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana, la Policía Nacional, el Departamento Administrativo, Dirección Nacional de Inteligencia, la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, para la protección de los servidores públicos que realizan actividades de inteligencia y contrainteligencia. El artículo 40 de la misma ley dice lo siguiente: con el fin de proteger la vida e integridad de los servidores públicos que desarrollan actividades de inteligencia y contrainteligencia, y para facilitar la realización de las actividades propias de su cargo, el Gobierno, a través de la Registraduría Nacional del Estado Civil,
le suministrará documentos con nueva identidad que deberán ser utilizados exclusivamente en el ejercicio de sus funciones y sus actividades.